vamos a dar comienzo al segundo Congreso Anticorrupción de la ciudad de Santa Fe. Primeramente, vamos a agradecer a la Asociación Civil Río Paraná por organizar este evento y al Club del Orden por prestarnos el lugar y también colaborar con la organización del evento. A continuación, vamos a agradecer también a los aquí presentes: Hans-Dieter Holzmann, director de proyectos de la Fundación Friedrich Naumann, y a Juan José Zagarría, presidente de la Mutual Jerárquicos. A continuación, vamos a recibir algunas palabras del presidente del Club del Orden, Caballero Martín. Un fuerte aplauso, por favor. Buen día a todos. Para nosotros es un honor hacer la segunda jornada sobre materia de anticorrupción. Esto motivó a que lo organizásemos con la Fundación Río Paraná, dado el éxito que tuvieron las jornadas, las primeras que se hicieron el año pasado. Ustedes, los que vienen por primera vez, están en el club más antiguo del interior del país, fundado el 27 de febrero de 1853, o sea, anterior a la Constitución Nacional, que se sancionó el 1 de mayo de 1853. Eso nos creó un vínculo con la Constitución y con la historia santafesina. Nosotros somos sede del Instituto Sanmartiniano, del Instituto Belgraniano, de la Asociación Museo Parque de la Constitución, y tenemos convenio de reciprocidad con el Club de Rugby Ateneo Inmaculada Cray, con la Universidad Nacional del Litoral y con la Universidad Católica de Santa Fe. Estamos desarrollando un nuevo proyecto que es de edificación, ¿no es cierto? A ver si podemos arreglar la deuda con AFIP tenemos y podemos entrar en la moratoria que ha dado el gobierno. Se hace muy difícil la administración de los clubes sociales, el ritmo de vida cambió, la modalidad de los jóvenes es distinta, pero nosotros tenemos muchas actividades que nos permiten subsistir. Les deseo la bienvenida a todos, muchas gracias a todos los panelistas. Es un honor tenerlos en esta casa y, como decimos siempre, vamos a invitar a todos los santafesinos para que el original de la Constitución Nacional, que se encuentra en el Salón Azul del Congreso de la Nación, venga al Museo de la Constitución, porque acá se hizo, acá se juró por primera vez la Constitución argentina y acá casualmente tuvo lugar el nacimiento de este querido país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por las palabras al doctor. Y ahora recibimos a continuación al doctor Alberto Coan, presidente de la Asociación Civil Río Paraná. Yo voy a ser muy breve porque no quiero sacar más tiempo. Primero, agradecerles a todos ustedes que nos están acompañando, agradecer por supuesto al Club del Orden, que una vez más tan gratamente nos cede las instalaciones, y nosotros preocupados por este tema que es la corrupción, ¿no? Un tema que en todo sentido afecta, yo digo siempre, las bases mismas de la democracia, afecta a los principios republicanos y hace que entonces ese Estado-nación que una vez se construyó para poder salir de la Edad Media no nos brinde o nos deje expectativas insatisfechas a todos los ciudadanos. Pero bueno, vamos a comenzar con este panel que particularmente habla de narcotráfico y corrupción y cómo poder combatirlo, cómo poder evitarlo, y para ello tenemos tres personas realmente destacables que se han ocupado, investigan. Daniel Gens, el que está a la extrema derecha, Daniel Santoro, que está a la extrema derecha, seguro que lo conocen, periodista de investigación, un gran amigo de la Asociación Río Paraná. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos siempre. Es muy valioso esta colaboración. En el medio, Germán de los Santos, un santafesino de ley, porque Germán es de la ciudad, también una persona muy comprometida, particularmente con el narcotráfico. Él conoce muy bien toda esa cuestión, conoce muy bien todos los escenarios donde se desarrolla esa actividad, principalmente en la ciudad de Rosario.
Y bueno, y acá tercero, Daniel Enz, de la vecina ciudad de Paraná, de la hermana ciudad de Paraná, diría yo. De Reconquista originario, bueno, pero residente ahora en la ciudad de Paraná, también ocupado y preocupado por todos los temas estos de corrupción. Así que bueno, muchísimas gracias. No ocupo más tiempo y los dejo con los panelistas. Muchas gracias. Bueno, buen día. Gracias a los organizadores. La verdad que es un gusto estar con dos queridos amigos y colegas como Santoro y Germán. Hice un par de preguntas en el borrador. ¿Cuánto le interesa a la sociedad que se combata la corrupción en nuestro país, en nuestra región, en esta capital santafesina o en Paraná? ¿Realmente les interesa? ¿Cuánto le interesa al dirigente político, al diputado, al senador, al intendente, al empresario o al gremialista combatir los nichos de corrupción? Ustedes notan que en despachos oficiales o de la oposición, o sea, notan si hay real preocupación, que se ocupen, que pregunten, que se involucren, que se decidan a buscar un abogado o un funcionario jurídico e iniciar una causa judicial. ¿O es mejor mirar para otro lado, acordar con esa persona involucrada, comprometerla para lograr algo a cambio y no hablar más de las cosas? ¿Cuántas veces hablaron con ese hombre del poder político, le contaron en detalle una historia para que la pueda revertir, desterrar de esa órbita del Estado? Este buen hombre se lo agradeció de modo efusivo por el gesto, y el otro día esa persona puesta en cuestión lo llama sorpresivamente y le dice: conmigo no te metas porque la vas a pasar mal. Me enteré que estás diciendo cosas de mí. ¿Por qué siguen existiendo funcionarios judiciales que no les interesa nada llevar adelante una investigación por un delito de corrupción que se le asignó y por ende apuestan a su fracaso antes de avanzar 20 metros y terminan firmando un acuerdo con el corrupto a cambio de un ascenso en la estructura judicial al poco tiempo, porque no solo el poder político reconoce su actitud servil, sino también la cúpula judicial? ¿Por qué hay que soportar a ese empresario corrupto que sabemos que siempre pagó sobornos para lograr tal o cual licitación pública, que no duda un instante en poner en esa obra materiales de segunda o tercera categoría, pero cobrarlos en precio dólar como si nada, y no le importan las secuelas de esa construcción, que nunca se baja de la conducción de la entidad y que nadie se atreve a condenarlo jamás por el poder que ostenta y la forma que va pactando con el gobernante de turno más allá del cambio de color político? Vivimos en una sociedad donde la corrupción está instalada, y anunciar que habrá pelea desde el poder político es solamente para la campaña proselitista, lamentablemente. La mayoría de la dirigencia, sea oficialista u opositora, se olvida rápidamente lo que prometió al acceder al poder y le resulta más fácil pactar con quienes participan de ese andamiaje corrupto. Algunos se cuidarán un poco más para que nadie se entere. Habrá también quienes se mantengan en sus preceptos morales y éticos, pero dejarán de pregonar la lucha contra la corrupción. El funcionario, el legislador, se olvida rápidamente y lo absorbe el sistema. Los organismos de control no controlan como deberían, pero eso sí, sus altos funcionarios cuentan con los mejores sueldos del Estado, y contar con esos niveles de ingresos cambia la vida de las personas y nadie los quiere resignar cuando se llega a ese lugar. A cambio, habrá silencio, poco accionar y es mejor mirar para otro lado. A lo sumo, de vez en cuando se subirá algún informe en la web oficial como para cumplir, pero no más que eso. Y lo mismo sucederá en esa legislatura provincial que no está dispuesta a informar públicamente ni dar explicaciones sobre por qué tiene una estructura de más de 1000 contratados en las cámaras, además de cientos de empleados de planta que van quedando en cada gestión, que no se les conoce la cara, que nunca llegaron a su lugar de trabajo, pero que hace años, décadas, que cobran sueldos importantes del Estado y solamente argumentan que dependen de tal o cual diputado o senador provincial. Lo que sucedió en Entre Ríos
o con el famoso caso Chocobar de la legislatura porteña, ¿son casos aislados o pasan casi todas las provincias y prefirieron ocultarlo y no sacar los pies del plato porque ese dinero de la política, para hacer política con dinero que no se quiere justificar? En la justicia sucede algo parecido. Cada vez son menos los fiscales decididos a darle pelea a la corrupción. Por un lado, porque les preocupan las secuelas que puede tener una actitud de ese tipo. Molestar al poder tiene como respuesta enfrentarse a una investigación desde la política y hasta se corre mucho peligro de ser condenado y quedar fuera del trabajo con el que soñaron toda una vida. Ese fiscal tendrá también que soportar que en cada turno le llenen el despacho con cientos de causas de diversa índole y seguir contando con una sola persona como colaboradora, pese a que pasaron ya 30 años y los tiempos cambiaron. A principios de los 90 recibía ese fiscal no más de 10 denuncias por turno. Hoy son 600 por turno y con la misma gente. Y la respuesta que le llega desde la cúpula judicial y desde el Poder Ejecutivo es siempre la misma: no hay presupuesto. Menos para quien alguna vez se metió con algún hecho de corrupción. Ese mismo fiscal tendrá que ser consciente que esa cúpula judicial hará lo imposible para, junto al legislador complaciente, ver la forma de cambiar la normativa penal y que ello siempre favorezca a los corruptos del poder, en acuerdo con esos abogados defensores del poder, cuyos ingresos por años se pagan desde alguna caja política del poder y no sale del bolsillo de los imputados, que pactarán cada cosa con las cúpulas para que ese corrupto nunca llegue a una cárcel. Es más, batallarán primero hasta el final para que ese defendido tenga el beneficio de la prescripción de la causa o incluso que jamás llegue a ser condenado. Al fin de cuentas, si pasan unos años, casi nadie se acordará de lo sucedido y hasta quizás pase intrascendente. Mientras tanto, esa cúpula judicial no informará nunca de sus gastos, de sus fondos reservados, ni de sus viáticos, ni viajes, ni de sus licitaciones, como si fueran una estructura reservada que no le corresponde dar respuesta al ciudadano común ni al periodista inquisitivo. La opinión pública ciudadana cada vez escucha menos casos de corrupción en nuestra zona o región. Es porque la gran mayoría de los medios periodísticos, y acá cada uno se tendrá que hacer cargo, prefieren no investigar o no apostar a la formación de un equipo periodístico que se dedique a ello, para que haya temas que no se sepan más allá de lo formal y cortés. En la mayoría de los diarios de capitales de provincia desaparecieron las investigaciones periodísticas. Siempre es más fácil pactar con el gobernador de turno e informar solamente del acontecer diario. Ese empresario periodístico, insisto, salvo excepciones, porque existen excepciones, felizmente, ese empresario no duda en subordinarse a la extorsión del hombre público que desde el lugar de poder que ostenta dice que debe salir y que no, qué se debe decir y qué no, porque de lo contrario tendrán que soportar el castigo económico del recorte publicitario. Para muchos empresarios periodísticos, en tiempos en que desaparecen los diarios y revistas por el avance de Internet, es más fácil subordinarse a esa actitud que confrontar tal posición y pelear por más libertad y por respeto profesional al periodismo. Y eso es preocupante y doloroso. A lo sumo puede aparecer un policía narco o una estructura narco que quizás pueda rozar a determinado funcionario y ello quizás provoque hasta su caída, ¿no? Pero no más que eso. Pasa a ser corrupción policial, política, pero se tabica así nomás. ¿Por qué no se investigan los trasfondos de decisiones políticas, de decisiones poco claras, de nombramientos de extraños o de pagos absurdos que pueden existir en una estructura estatal? Sencillamente porque es mejor dar cuenta de que los colectivos no andan, que los estatales o los docentes no tuvieron la paritaria que esperaban, que aumentó la luz, el agua, el gas, la plata no alcanza. Pero pareciera que vivimos en la región donde nunca pasa nada, donde no hay funcionarios procesados, ni condenados, ni presos en una cárcel. Para terminar, hay buenos periodistas serios, profesionales, formados, comprometidos, luchadores y con marcados principios éticos.
Pero si los empresarios no les permiten hablar, no tendrán mayor margen, y menos en este país en crisis donde las cosas cuestan cada día más. Solo seguirán diciendo verdades algunos pocos, pero con eso no alcanza, porque hay una estructura de poder que no le permitirá acceder a más con esa información dura y crítica. Esa información transitará por algunas horas, quizás algunos días, semanas, pero el sistema corrupto terminará ganando la batalla porque lo desaparecerá de la escena pública. Como viene pasando, salvo honrosas excepciones con nombre y apellido, que soportaron y soportan el peso del poder, pero no bajan los brazos y no dudan un instante en que hay que seguir combatiendo la corrupción. Gracias. Bueno, buen día, un gusto estar acá. La verdad que muchas gracias por la invitación. Hace un par de meses con Daniel charlábamos algo que en Paraná, que él me comentaba que bueno, me parece que también lo fue perfilando en lo que leyó. En la provincia de Santa Fe no hay corrupción. Es irónica, obviamente, la pregunta, porque no hay demasiadas causas de corrupción, no hay tampoco investigaciones, pero tiene que ver con algo que es uno de los ejes de lo que yo voy a hablar en referencia al narcotráfico, que tiene que ver con las complicidades. Para que se manifieste el narcotráfico como ocurrió en la provincia de Santa Fe y fundamentalmente en Rosario, se tienen que combinar tres cosas. O sea, primero, los altos niveles de violencia que hacen que eso quede expuesto, porque el narcotráfico y venta de drogas hay en todas las ciudades del mundo, de la Argentina, pero la violencia lo deja a flor de piel, teniendo en cuenta que los protagonistas de esa violencia muchas veces tienen que ver con una precariedad social en ascenso en los últimos 20 años en la Argentina, con la figura del soldadito como también articulador de esto, la mano de obra permanente, que en los barrios, fundamentalmente de la periferia de Rosario, están en producción permanente de la fabricación de estos muchachos que se suben a una moto con una 9 milímetros y matan. Es impresionante lo que ocurrió en marzo de este año, cuando la ciudad de Rosario quedó paralizada. No hay antecedentes en la historia argentina de que una ciudad haya quedado paralizada por temor a la violencia narco en este caso. Se produjeron 4 asesinatos de trabajadores que fueron elegidos al azar, y los gestores de estos asesinatos fueron menores de edad. O sea, si ven el video de uno de los crímenes, que es el de un muchacho que trabajaba en una estación de servicio, el chico que lo va a matar tiene 15 años y va en Crocs. Pero si uno ve bien cómo apunta la pistola 9 milímetros, parece un profesional. O sea, uno le ve la pinta que tiene el pibe y parece un pibe como cualquier otro, pero cuando empuña la pistola es otra persona. Y después de matar, se fue al shopping de Rosario, compró alfajores, se cortó el pelo, se comportó como un pibe. Son estas cosas que son las historias que van contando esta violencia que se mantiene desde hace mucho tiempo y hoy está en pausa.
Pero me parecía interesante contar también que los niveles de violencia que llegó Rosario, que llegaron a ser 4 veces más que la media nacional, con una tasa de homicidios de 21 asesinatos cada 100.000 habitantes, que la emparejó en algún momento con alguna ciudad de Sudamérica que han tenido problemas endémicos con el narcotráfico, con la violencia, se daba por luchas territoriales, o se da por luchas territoriales, de cuadras, de manzanas. En la zona oeste de Rosario, durante los últimos 2 años, se produjeron más de 80 asesinatos en enfrentamientos entre grupos muy pequeños que estaban coordinados desde las cárceles, pero que el territorio de disputa era insignificante, digamos, para el negocio de la droga. Eso hacía también mucho más complejo el problema. Pero daba la garantía de que en Rosario, a pesar de la difusión que tienen mediática los grupos criminales, no hay una banda que tenga el monopolio de esa violencia. Que se dio una particularidad en los últimos años, que desde las cárceles, porque la mayoría de estos grupos criminales terminaron sus jefes en las cárceles con condenas muy grandes. El líder de los monos, Guille Cantero, que hoy está en la cárcel de Marcos Paz, acumula más de 130 años de cárcel en muy poco tiempo. Todos esos delitos los cometió estando preso, que también marca algo que tiene que ver con la segunda pata de esto, que es la complicidad del Estado. Porque para que en Rosario llegáramos a tener 290 homicidios en un año, tienen que haber varias complicidades. Nosotros en el libro Rosario que escribimos el año pasado, que terminamos el año pasado con Bernardo Lascano, hicimos una búsqueda como del origen. ¿Cómo nace esto? Y ahí tiene que ver de forma notable el tema de la policía. Si uno se pone a ver la composición de estas bandas criminales, uno podría decir que son bandas narcopoliciales. Pero la relación con la policía va cambiando a lo largo de estos últimos 15 años. Nosotros contamos en el 3er capítulo una situación que se da de un funcionario, bueno, que hoy es funcionario político, pero era jefe policial en ese momento, que va a cobrarle un soborno en ese momento el líder de los monos, que era el Pájaro Cantero, que después lo terminan asesinando. Y va con su chofer, se sacan todas las identificaciones, obviamente, y el delegado del Pájaro Cantero, digamos, el empleado, va y le lleva un sobre con la plata, pero le dice su nombre. Entonces, le dice, llamalo a tu jefe. Y le hace un tutorial de cómo pagar un soborno. Pero lo que nos parecía interesante contar ese ejemplo, porque te marca, digamos, cómo era la estructura ahí. El policía estaba por encima del narco. El narco era una especie de empleado que pagaba su soborno, y cómo años después esto se invierte. En el caso de Esteban Alvarado, que podríamos decir que es un competidor de los monos, su origen también y tiene que ver con la policía y con una traición. En el año 2006 él entrega a varios de sus cómplices a la policía, que la policía en ese momento los mata. En una chatarrería de la zona sur de Rosario, mata a 4 de los integrantes de la banda Alvarado, que tenía que mostrar
esa ferocidad, digamos, de la lucha contra el crimen. Que hoy eso no pasa, porque la policía no se enfrenta a nadie. Pero empieza a marcar esa relación con la policía como el gestor también del negocio. Y es algo increíble cómo Alvarado empieza a acumular dinero para después convertirse en narco con la policía. Roban autos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en la zona de San Isidro, Acasuso, Vicente López. Tienen gateros dentro de las concesionarias de autos. Estamos hablando de la Argentina cuando crecía Casas Chinas, 2007, 2006. Plena crecimiento económico, había mucha demanda de autos importados y le robaban a las personas que sacaban un auto y tenían que tener menos de 5.000 kilómetros. Llegaron a traer a Rosario 3 camiones Mosquito por mes de autos importados. Lo vendían en el diario La Capital. Tenían un mecánico, Carlos Argüelles, que después termina contando la historia de Alvarado y lo mata su propio amigo, que era el que adulteraba los autos. Los publicaban en el diario La Capital, los vendían en sociedad con el jefe de automotores de la policía. Porque ¿qué pasaba? Vendían los autos, allanaba a la policía, recuperaba ese auto, lo vendían 3 veces. Claro, con esa guita que fueron juntando, empezaron a traer cocaína de Paraguay y de Bolivia. Y el negocio se hizo muchísimo más grande. Y las avionetas, porque la madre de Alvarado tenía la ruta de Paraguay, traía antes cigarrillos, digamos, el tradicional contrabando de cigarrillos, que era muy redituable. El hijo empieza a traer cocaína. Y hay un policía, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le llega un video de una avioneta aterrizada en el límite entre Córdoba y Santa Fe, y varias camionetas esperando donde van a buscar esa cocaína. Eso era en el año 2012. El policía va al juez federal, presenta la investigación, al fiscal también. Tenían muchísimos indicios de que Alvarado ya era un jugador importante en materia de narcotráfico, y piden una serie de intervenciones telefónicas para empezar a investigar. Bueno, el juez federal, que se llama Marcelo Bailate, que actualmente es el juez de Rosario, empieza a rechazar esos pedidos. El fiscal, que era íntimo amigo del juez, tampoco apela a esas resoluciones del magistrado, y se demora 6 años para investigar a Alvarado. En esos 6 años, Alvarado debe haber matado 100 personas. Y la cantidad de dinero que hizo es tremenda. Por una decisión judicial. O sea, si este narcotraficante hubiese sido detenido antes, por eso digo, muchos territorios menos hubiésemos tenido en Rosario, de historias que todavía no sabemos, porque la particularidad de este hombre es que ha hecho cosas terribles, que no hay muchos antecedentes en la Argentina. Uno de los que la contaba era su amigo, el mecánico que él mismo lo mata, que dice de quemar gente con ácido, de enterrar gente viva, cosas tremendas, pero que ahí también muestra que el crecimiento de Alvarado tenía que ver con otra pata de las complicidades, que era la policía. Todos los jefes de drogas eran empleados de él. Cuando de casualidad un fiscal provincial, dos fiscales provinciales, Luis Chapapieta y Matías Ederi, investigando un homicidio, encuentran en una propiedad de Alvarado una serie de impuestos, empiezan a allanar las direcciones que figuraban en esos impuestos.
tocan timbre en un edificio muy lindo que está en la zona de Puerto Norte, en Rosario, y atiende el jefe de drogas, o sea, que vivía en el departamento del principal narco de Rosario, que se llama Javier Macat. Lo que quiero decir, para que esto se dé, tenía que haber también complicidades políticas. Que ahí voy a lo de Daniel también, que él me decía, en Santa Fe no hay corrupción. Una cosa obviamente irónica. Porque cuando la justicia pretendió investigar un poco más allá, incluso el periodismo también, hubo anticuerpos del propio sistema político y judicial de evitar que esto pasara. A partir de una causa de juego clandestino, que recién conversábamos, es un delito muy básico, muy elemental, no hay violencia tampoco, bueno, pero a partir de eso, pues tiene que ver que la banda de los monos empieza a extorsionar al principal capitalista del juego clandestino de Rosario, casi también de casualidad se empiezan a ver las relaciones políticas. La banda de los monos extorsiona al empresario del juego clandestino, le saca, vamos a poner en términos de plata. La banda de los monos le pide a este hombre, Leonardo Peiti, $500.000 y un canon de $30.000 por mes. El tipo empieza a negociar, me dice, vos no sabés lo que era hablar con esa gente, porque además le empiezan a disparar a las propiedades de él. Los fiscales del Ministerio Público cobraban $5.000 de eso. O sea, la banda de los monos cobraba muchísimo más que el propio fiscal, que garantizaba que a este hombre, si le aparecía una causa, le iban a avisar. Porque él estaba disputando o tratando de convertirse en un empresario del juego legal y dejar de ser ilegal. Y ahí estaba bancando la campaña del peronismo. Él, en una declaración, dice que paga $250.000, que se los entrega a un senador, que es el senador Armando Trasterri, y que a partir de eso empieza, él tenía que garantizar a ese sector político, que iba a llegar al gobierno después, que no tenía problemas judiciales. Por eso pagaba también sobornos, que eran bastante, mucho menores que a los monos, a la justicia. Después lo terminan traicionando. Y a partir de la traición, este hombre cuenta en una declaración que él después la niega, porque cuenta estos detalles de cómo pagaba al sistema político. Los monos le sacaban dinero también, no solo al juego ilegal, sino también al juego legal. Extorsionaban al casino de Rosario. Entonces fueron un día y dispararon contra el casino, y ahí matan a un hombre que no tenía nada que ver, que era un ex gerente del Banco Nación, que se había convertido también en prestamista de juego en el casino. Y ahí empieza a explorar todo. Pero digo, todo esto que tiene que ver, narcotráfico, no se sostiene sin lo que es el tema de las complicidades y el negocio. Y ahí hay otra pata, que para esto ya termino, que tiene que ver con el lavado de dinero. Y ahí se va a juntar todas las piezas que estoy contando. En la Justicia Federal de Rosario, recién el año pasado, hubo la primera condena de la historia de lavado de dinero por narcotráfico. O sea, tiene que ver que la propia justicia
no tenía dentro de sus prioridades investigar qué pasaba con todo el dinero que se recaudaba del narcotráfico, a dónde iba. Y ahí en Rosario hay muchísimas cosas que no se explican. Desarrollo inmobiliario, empresas, el puerto de Rosario. El expresidente del puerto de Rosario, Gustavo Yanacan, era dueño de una de las principales cuevas de Rosario, donde un narco peruano llevaba la plata, los pesos que recaudaba en los búnkeres en una villa y los cambiaba por dólares. Esos dólares eran esenciales para comprar la cocaína que llegaba a Rosario. Ahora recién este hombre fue condenado el año pasado, pero no por lavado de dinero, sino por considerarlo como parte integrante de una banda de narcotraficantes. Pero en el puerto de Rosario hay historias que tampoco tienen explicación. Cantidades de empresas que llegaron a la ciudad, que desaparecieron, empresas internacionales, que recién ahora se está viendo en la propia justicia que empieza como a desperezarse. ¿Qué pasó con todo el dinero? Frente al puerto de Rosario hay un edificio que era en su momento el edificio más alto de la Argentina, que se llama la Torre Aquarino, que se construyó hace 10 años. Nosotros en el libro contamos, en la terraza de ese edificio se gestó una de las mayores estafas inmobiliarias de la historia de Rosario, en la que los participantes de esa estafa tenían que ver con todos los negocios oscuros de Rosario, desde los medios de comunicación hasta las financieras, el narcotráfico, la venta de autos, todos los que de alguna forma interactuaban con lo que pasaba en la calle y que nos aterrorizaba, que era esa violencia que surgía del narcotráfico. Vive el dueño de Vicentín, el abogado de los monos, jueces, un financista que fue secuestrado. Lean ese capítulo, si pueden, del libro, que te cuenta la historia de Rosario en un solo lugar. Pero claro, pero contamos, para terminar y para sacarle un poco de dramatismo a esto, que lo tiene, nosotros contamos que ahí hay un hombre que tiene tres pisos, vivía Messi, vive actualmente la hermana de Messi. Con los Messi también hay una historia muy risueña. Este hombre que tiene 3 pisos era el que le vendía autos a los narcos. Inventa el negocio en Rosario. Él dice esto: yo les daba facilidades, pero no eran facilidades de darle cuotas, sino de actualizarle los papeles. O sea, ¿qué iban? Iban los monos con bolsas de plata y les vendía los autos, pero lograba hacer todo bastante prolijo. Él dice: yo nunca vendí droga, pero me hice millonario con los narcos. Él organiza un cumpleaños en la terraza del edificio e invita a todos sus nuevos amigos, que era la clase digamos, la élite empresaria rosarina, que muchos no sabían sus orígenes. Cuando van a ese cumpleaños se enteran de que estaba el jefe de la barra central, estaban los monos, muchos se asustan y otros se quedan, porque les gusta también. Como me dice él, muchos de estos quieren tener un amigo malo como yo. Pero lo anecdótico es que para hacer ese cumpleaños, el jefe del consorcio del edificio era Guillermo Salazar Nuevo, expresidente también del puerto de Rosario. Entonces le dice, como a este lo miraban mal, le dice: tenemos una lista de todos los invitados.
Entonces él le da una lista de todos los invitados y era toda la banda de los monos. Entonces, el presidente del consorcio, el presidente del puerto le dice: vos te haces gracioso conmigo, pero yo, el que realmente es amigo de los monos soy yo, no vos. Digo que era una pelea por quién era más amigo de los monos en el edificio más caro de Rosario, el que pinta más o menos para dónde fuimos. Simplemente eso. Gracias. ¿Este funciona? Sí. Me parece que no funciona. Acá tenés ¿Para qué no vamos a ordenar? No rompemos a nadie, no soy de los monos, no soy de tigre. Bueno, buenos días a todos. Gracias Alberto por invitarme y a ustedes por estar aquí esta mañana para escucharnos. Y como también a mis colegas que cuentan estas historias que están siendo perseguidos. Bueno, Daniel por Uribarri y Germán está amenazado, como nosotros todavía tienen custodia, pero tienen que, bueno, por suerte están un poquito, si no, no vivimos nada. Pero yo quería destacar que son colegas que ponen el cuerpo en este tema de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, que yo les quería mostrar un video, no sé si lo tenemos a mano por ahora, de lo que puede hacer el fentanilo en Estados Unidos. Si no está, es un video que estaba ayer en la tendencia en las redes sociales sobre la calle de las estrellas de Hollywood en Los Ángeles, donde uno pensaba que ahí iban a estar los grandes actores de Hollywood circulando por ese lugar, y realmente lo que se ve son zombies tirados por la calle, víctimas de esta nueva droga que está penetrando en los Estados Unidos, ¿no? Y todo esto a raíz de que el poder... apaga un poquito esa luz, Alberto, a ver si se ve la luz, se ve un poquito mejor. Están tirados, tumbados, quebrados por el fentanilo en, digamos, el centro de Hollywood, donde todos estamos acostumbrados a ver la estrella de Marilyn Monroe y todas esas cosas. Bueno, a esos son las víctimas del fentanilo. Y Daniel como Germán tocaron un tema que es el poder de corrupción que tiene el narcotráfico, y cómo el caso de Colombia fue el caso más grave, porque bueno, Escobar Gaviria fue elegido senador de la nación, y bueno, un ministro y un expresidente de Colombia tuvo la campaña financiada por el narcotráfico. Entonces, después del diagnóstico que hicieron mis colegas, el tema es qué ideas podemos tratar, debatir, para que no lleguemos a ese tipo de extremos. Yo escribí un libro, que es La Ruta de la Efedrina, le traje varios ejemplares en donación para Alberto, que es el caso más grave cuando el narcotráfico llegó a financiar la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos en el año 2007. ¿Se acuerdan del triple crimen de General Rodríguez, no? Bueno, que en ese momento nos asombrábamos porque los argentinos, triple crimen era una cosa sorprendente. Ahora desgraciadamente uno se acostumbra a la cantidad de víctimas y va perdiendo como la capacidad de sorpresa. Pasamos a la próxima, por favor. Una de las cosas que se están debatiendo ahora es si sumamos a los militares en la lucha contra el narcotráfico. El ministro de Defensa, Luis Petri, mandó un proyecto al Congreso para cambiar la ley de seguridad interior. Ustedes acuerdan que Alfonsín sacó la ley de defensa nacional, donde dividió muy bien la acción de los militares y la acción de las fuerzas policiales. Después con Menem salió esta ley que
producto de lo que sufrimos en la dictadura, insistía en dividir este tipo de órbitas. Lo que quiere Petri es modificar un artículo, el artículo 27 de esa ley, para que los militares puedan participar directamente, patrullar, hacer allanamientos en zonas donde se las declare afectadas por el terrorismo, un comité donde va a estar presente el gobernador y un fiscal federal y todo lo demás. Pero el general Balsa hizo una pregunta que un poco cortó este debate, que es: ahora queremos, además de policías corruptos, queremos generales narcotraficantes, porque el poder de la droga es realmente muy grande. Una cosa es el apoyo logístico. Ustedes acaban de inaugurar un radar acá en el norte de Santa Fe, que me prohibieron, no poner, me dijeron que no pusiera el nombre, porque es un segundo anillo de radar para tratar de controlar las avionetas que vienen de Paraguay y Bolivia con el narcotráfico. Esas son los que le dan más datos al Estado para tratar de combatir este delito como se corre. Pasemos a la próxima, por favor. Patricia Bullrich tiene una política de saturación, es decir, de sumar y fumar fuerzas federales, fuerzas provinciales. Trajo al ejército a las calles de Rosario, que yo eso lo vi cuando era adolescente en la época de la dictadura, que pasaban las patrullas. Es una política, hasta ahora vos dijiste que hay una pausa. Escuché la palabra de un especialista en el tema, que es una pausa en el tema de la violencia, producto de este tema de la saturación. Pero Argentina tiene un exceso de policías, aunque tenemos más policías por habitante que los Estados Unidos, quiere decir que hay un problema de mala aplicación. Pasemos a la próxima. Y este tema, yo voy a decir algo políticamente incorrecto, ¿no? Que es, sacar la parte de ahí es, que es que tenemos que tener una buena CIDE, ¿no? Yo sé que la CIDE es sinónimo de espionaje político y de las peores imágenes que tiene Argentina, pero toda democracia necesita una buena inteligencia. Y nosotros lo que se ha hecho en la Argentina después de utilizar la CIDE para hacer espionaje político, la han vaciado, sobre todo la ex interventora Cristina Burri, militante del kirchnerismo, cuando filtró los nombres de Camaño. Gracias, nos están escuchando. Ya, pese a que llevamos una hora, gracias, nos están escuchando. Cristina Camaño filtró el nombre de 2.000 agentes y 2.000 analistas dentro de la CIDE. Ahora Sergio Neifert, el nuevo titular de la CIDE, pidió 100.000 millones de pesos de fondos reservados a través de un DNU que la oposición está buscando fuerzas para derogarlo, ese DNU. No sé si va a ser este jueves o el de la semana que viene, si llegan a contar los 2 tercios. Exactamente, los 2 tercios. La primera reacción ante esto es decir: no, está mal, son fondos reservados, pero una cosa son los fondos reservados para financiar ilegalmente campañas políticas o para comprarle autos y hacer gastos personales de los funcionarios, y otra cosa es para pagar espías encubiertos en la triple frontera por el tema del terrorismo internacional, en Rosario y donde sea. Y sobre todo una CIDE que no tiene el hardware, los equipos necesarios para investigar en la deep web y en todas las redes sociales donde se hacen esas transacciones y demás. Entonces, el objetivo es bueno, comprarle esta nueva dirección. Bueno, acá lo que estamos viendo es parte de ese documento. La tachadora la decimos nosotros, los periodistas, porque Camaño le dio a la justicia las listas completas. Camaño, bueno, Rossi, ustedes lo conocen, santafesino, que fue reemplazado por Camaño, y eso fue realmente un golpe enorme para la inteligencia argentina. Pasemos a la próxima. El tema es quién controla a
sobre todo a Santiago Caputo, que es el mago del Kremlin, como le dice Pagni, o el monje negro, como lo llamó el presidente, que fue el que nombró a Neiffer al frente de este organismo, porque a Milei estos temas, él dice que no le interesan. Él está con el tema del déficit fiscal y los temas económicos. Pero mientras negociaba todo esto, se perdió un tema clave, que es la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, que es el único lugar donde los jefes de todo del sistema de inteligencia argentino, yo estoy hablando solamente de una parte de ese organismo, que es la CIDE, tiene que ir a rendir cuentas. En el Senado de Estados Unidos, cuando se hace una operación encubierta donde fuese, se hace un juramento de secreto y ahí va el jefe de la CIA y declara que se usó tal plata. Eso no quede por escrito. Creo que en Alemania deben ser también mecanismos también de este tipo, donde siempre hay una instancia donde alguien controla qué se hizo con la plata. Pero con esta así desmantelada, sin agentes, no podemos hacer inteligencia para combatir el narcotráfico y menos el crimen organizado. Y encima se pierde un tiempo valioso cuando había candidatos potables para presidir la comisión bicameral, y Lustó hizo un acuerdo ¿con quién? Con Parrilli, que era el ex jefe de, antes se llamaba AFI, después del crimen de Nisman, Cristina Kirchner le cambió el nombre y le pasó a llamar AFI. Parrilli, que está procesado por el encubrimiento de los iraníes a través del memorando de entendimiento con Irán, es el vicepresidente de la Cámara, de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y Moró, que usó esa comisión durante 4 años para perseguir jueces, fiscales, periodistas, asustar a los que investigaban, a Moyano y demás, es la tercera autoridad de esa comisión bicameral. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Es que tiene que haber un mínimo de confianza en el sistema político para controlar un sistema de... Bueno, y no hablemos de Tailandia, ¿no? Que es un amigo, también es un amigo de María Eugenia, porque se nos pasa denostando e insultándonos en las redes sociales. Total, él tiene chapa de diputado y no podemos decir nada, ¿no? Pasemos a la próxima, por favor. Bueno, este es el esquema de lo que sería la inteligencia nacional argentina. No solamente la CIDE, sino que son las direcciones de inteligencia militares, que dependen del Ministerio de Defensa, la dirección de inteligencia criminal, que maneja Patricia Bullrich, y abajo son las 4 divisiones que ahora Neiffer, con el asesoramiento de Stiuso, creó entre ellas algo nuevo, que es una dirección del cibercrimen. El gobierno quiere unificar a todas estas unidades en un solo edificio, copiando el modelo de los Estados Unidos. Estados Unidos, después de los atentados contra las Torres Gemelas del año 2001, se dieron cuenta que había un problema de competencia entre las agencias y que se habían guardado datos una de la otra que permitieron no prevenir el atentado de las Torres Gemelas del año 2001. ¿Quién vio la serie de Americans? Yo. Bueno, ahí van a ver cómo el FBI se pelea con la CIA y no le compartan y le sacan y le matan las fuentes unos al otro. Bueno, acá quieren unificar, la idea no está mal. Siempre, obviamente, las militares hagan inteligencia exterior sobre las hipótesis de conflicto, qué tienen los británicos en las Islas Malvinas y demás, pero Patricia Bullrich no confía, esto es off the record, no confía de Santiago Caputo y no quiere que estén todos juntos y que uno sepa del otro qué movimientos hay en estos. Entonces, el problema de confianza no es solamente del gobierno hacia la oposición, sino también dentro del gobierno. Yo dejo una pregunta ante estos enemigos potenciales que van creciendo, porque el narcotráfico sigue aumentando en su dimensión, y sigue aumentando en su dimensión por otro problema que este gobierno no habla, tampoco habló, no le puso prioridad al gobierno de Macri, que es el tema del consumo. Se estima que hay 1.800.000 consumidores de marihuana y 800.000
adictos a la cocaína en Argentina, y si no bajamos el consumo, hoy están los monos, mañana los meten presos, 140 años presos, y van a venir los gorilas, van a venir los patos, y van a venir todo lo demás. Mis alumnos en una universidad privada de Buenos Aires, no, profesor, la marihuana no afecta, no trae ningún problema. No, es el primer paso, si vos te haces adicto a la marihuana, y no hay, ustedes han visto en la televisión, en la radio, debates, discusiones sobre el problema del consumo de la droga. Lo hacemos a la próxima, por favor. Bueno, de esto también pasemos porque ya Germán nos dio, me sacó el librito. Y por último, para cerrar, yo quiero contar este tema de lo que está haciendo la Procuraduría contra la narcocriminalidad con Iglesias, que durante 4 años con el fiscal Iglesias pedían que saquen los celulares de las cárceles federales, y que el kirchnerismo había permitido que ingresaran en las cárceles de la provincia de Buenos Aires con la excusa del COVID, y que los presos tenían derecho a tener contactos con sus familiares y demás. Bueno, ustedes todos hemos sido víctimas de algún fraude a través del celular, de producto de lo que se pone en las cárceles. La Comisión de la Memoria que dirige Pérez Esquivel en la provincia de Buenos Aires fue una de las que apoyó y que todavía sigue diciendo que hay que mantener los celulares en las cárceles de Buenos Aires. Pero en definitiva hay un problema de coordinación y hay un problema de tener una buena inteligencia, más que con más policías o con militares y demás, para combatir este fenómeno que es realmente espeluznante las cosas que pueden hacer, porque bien recién Germán, funcionarios, algunos funcionarios, no todos, algunos políticos, algunos policías, algunos contadores, algunos una periodista de una asociación de periodistas de investigación de México había empezado a denunciar a un narcotraficante mexicano a través de Twitter con un seudónimo. Los narcos buscaban la IP, que es el único número que tiene cada dispositivo digital, la encontraron, la mataron y le cortaron la cabeza. Es decir, que ya tiene la posibilidad de tener equipos de rastreo en internet y demás. Por eso hace falta que este tema que nadie lo quiere tratar y que es sucio, el de la inteligencia, se busque algún tipo de consenso. Gracias por escucharme. Sean concisas y no venimos a escucharlo a nosotros, sino a escucharlo a ellos. Se le había dicho previamente a Germán, ¿a qué se debe la paz o la pausa que está sucediendo en este momento? Bueno, sabía que iba a venir esa pregunta, era del cajón, pero sí, mi mirada es que está en pausa. O sea, no se puede dar por solucionado un problema que trae mucho tiempo. Hoy en Rosario, en los últimos 8 meses, los asesinatos bajaron un 70%. Y hay otra cosa, es mucho más fácil de explicar los 280 asesinatos que hubo hace un año y medio que en agosto no haya habido ningún crimen en Rosario. Como que a mí me llama mucho la atención eso, que todos como que, y en realidad yo creo que era mucho más difícil explicar eso que en una ciudad como Rosario hubiese esa cantidad de homicidios, sobre todo sobre la base del negocio de drogas que había. Y esto sirve para explicar otro punto. Hoy el gobierno provincial y también nacional, pero sobre todo el provincial, que es el que delineó una política con la desfederalización del narcomenudeo,
que se adhirió Santa Fe fines del año pasado. Hoy, esto lo está diciendo el ministro de Seguridad, no es una opinión. Se permite vender drogas sin que haya violencia. Y ahí hay un cambio. O sea, ¿cuál era el problema de Rosario? Que se vendía drogas y se mataba gente. Bueno, hoy, si vendés drogas y no matas gente, lo podés hacer. Como pasa en cualquier ciudad del mundo. Creo que ahí hay un cambio que me parece que se está viendo en la calle. A esto se sumó que el despliegue de las fuerzas federales en Rosario a partir de marzo, cuando yo contaba, se produjo esta serie de atentados, está funcionando bien. Y yo fui muy crítico de las intervenciones federales, porque desde 2014 hasta acá se repetían bajo el mismo guión, había mucha desconfianza entre los efectivos federales con la policía de Santa Fe, por la corrupción que había, por esa desconfianza natural, también entre los propios funcionarios políticos de la nación y de la provincia. Y hoy me parece que el problema superó todas esas barreras. Creo que la urgencia dijo, bueno, hay que ponerse de acuerdo. También Bullrich, que está en el Ministerio de Seguridad, había trabajado antes con Puyaro, que hoy es el gobernador. Hay también ahí otra cosa. Y el tema de las cárceles, eso fue clave. Digamos, haber creado pabellones de alto perfil y que se controle lo que decía Daniel recién del tema celulares, no es menor, porque la comunicación que había desde la cárcel hacia afuera era permanente, pero además era un negocio. O sea, no solo la venta de drogas, porque a la venta de drogas se le sumó, y eso pasó en la mayoría de los países que tuvieron este problema, incluso la venta de drogas pasó a ser un ingreso menor que, por ejemplo, las extorsiones. Entonces, ¿qué tenías en Rosario? No solo crímenes, sino también niveles de violencia altísimos con lo que se llama balaceras. Es algo que no pasa en ninguna otra provincia, pero en Rosario se creó una unidad especializada en balaceras. Parece gracioso, digamos, porque permanentemente se baleaban casas para exigir dinero. Y además, esto empezó a avanzar de la periferia hacia el centro de Rosario, y después empezó a reclamar dinero a empresarios, a distintos actores. La gente empezó a tener mucho miedo, y eso me parece que también gente que nunca lo tuvo influyó en la política, como que hubo un punto de inflexión que se dio en marzo y que por ahora está funcionando. Yo por eso digo en pausa. Del otro lado son los mismos que hoy que por ahora dijeron vendemos drogas sin matar. Parecía una locura que en la zona oeste de Rosario, en el barrio Ludueña y en el barrio Graneros, haya habido 80 asesinatos en un radio de 50 cuadras. Es decir, ¿tanto importa ese mercado de drogas? Bueno, había una dinámica que llevó a esto. Yo creo que explicar la baja de homicidios solamente por un pacto me parece como hacer un reduccionismo muy facilista. ¿Por qué? También porque yo veo que es muy complicado hacer un acuerdo con el crimen organizado en Rosario. No hay un solo actor que monopolice la violencia, sino que hay muchos, y es muy complejo. Tenés, sí, la policía que hoy está empoderada, que hoy tiene un mayor control de la calle, también con lo que decía antes, que es el control del narcotráfico. No sé si... ¿Cómo se puede hacer para hacer una denuncia pública a un funcionario de billeta y urbanismo que perjudica, por ejemplo, a mí que soy de una
servicio de familiares que lo pueden nombrar. Sí, pero no es para este panel. Después se le contestamos a la tenemos personas que puede tener alguna respuesta en el próximo panel. ¿Y cuáles son los alcances estimados de las votaciones en la Porque han habido indicios, ¿no?, peligrosos. Yo recuerdo por la OTE hace 2 años atrás, con las elecciones y bueno, habían aparecido indicios de las vagas de este tipo de... Entonces, hay dos preguntas. ¿Hasta dónde llegan? Acechar, ¿no? ¿Y cuáles son las organizaciones? ¿Cuáles son los vínculos internacionales? Claro, están introduciendo seguridad hacia Por ahora es poco la introducción de fentanilo en la Argentina, es realmente muy poco. Y acá lo que se está trabajando bien es el tema de los precursores químicos, ¿no? Porque todos hablamos de las drogas, pero ahora el tema, los precursores químicos estaban en manos del Cedronar, porque Menem había intentado durante su gobierno, ustedes se van a acordar, él quería hacer la DEA argentina con el Cedronar, que era Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que ahora lo que es se quedó resumido porque le sacaron todas las funciones policiales y le sacaron la lista de precursores químicos que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, porque la Argentina tiene una industria farmacéutica muy grande y en los informes del Departamento de Estado que son muy buenos en cuanto a cómo circula la droga en América Latina, el tema de la provisión de precursores químicos argentinos a Bolivia y a Perú es una de las cosas que más les preocupa, ¿no? Y después, bueno, ustedes, además está decir que el río Paraná es San Pedro Caballero, no sé, ¿no? De la ciudad. Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero, esa ciudad paraguaya. Hay escuchar ideas y proyectos de hacer un mayor control en la hidrovía, pero es muy difícil. Ahí faltan recursos para poder controlar todo ese movimiento de barcos. La aduana no tiene, pero por ahí es otro uno de los barrios donde entra por lo menos el tema de la marihuana y la cocaína de Bolivia, ¿no? El humo que sentimos ahora son árboles quemados, no es otra cosa. Sí, yo con el tema del fentanilo, a mí es algo que me vengo siguiendo. Creo que es el peligro mayor que tiene en la Argentina. Está apareciendo, a mí me llama mucho la atención, es que está apareciendo en todos los países de la región, menos acá. Que eso no quiere decir que no esté, sino que no lo detectemos. Pero sobre todo Paraguay, que hoy es como una especie de nodo logístico de la cocaína a nivel sudamericano, pero está apareciendo fentanilo a rolete por lo que decía Daniel también, la importación legal, que es una droga legal el fentanilo, como lo fue la efedrina en su momento. Entonces ahí están los problemas también, y que no es tan difícil de fabricar. Por eso la DEA también lo que está observando, a la DEA no le importan los monos, no le importa, hoy le está importando que en Argentina, digamos la DEA acá en Argentina, no haya una fábrica de fentanilo. Las terapias intensivas. Bueno, en la charla que dimos con Daniela, que yo di, que realizó Daniel en Paraná, después que hablamos de fentanilo, se acerca un médico y me dice: mira, yo receto fentanilo. Y los pacientes me dicen que nunca se sintieron tan bien. Es el poder que tiene la droga. Ahora, por la hidrovía no está rica, porque el Paraná, el río tiene 50 centímetros de altura, quedaron encallados 14 barcos. Si no lo agarré, no lo agarré más.
Señor. Buenos días. Yo quería saber si no es importante incorporar en el tema de Rosario dos ciudades, una ciudad marginal y una ciudad productiva, y esa construcción lleva a una serie de situaciones, varias a lo mejor de las que ustedes están planteando. Concretamente, no habría que prestar un poco a achicar la ciudad marginal para que se integre a la productiva y hacerlo un poco más parejo. Sí, yo coincido con eso. Digamos, también no es, digo, solo Rosario, es como la postal de la mayoría de las ciudades grandes de la Argentina. Hoy estamos hablando que el país tiene un 52, cerca de un 52% de pobreza, y en Rosario se vive o se ve muy bien esa fractura social. Y ahí, en esos márgenes donde hablamos que está digamos, esa captación de soldaditos, de sobre todo pibes muy chicos que el estímulo que tienen de ascenso social es a través de una banda narco. La verdad que lo que ustedes están hablando hoy, no sé qué deberíamos hacer. Si a ustedes, el gobierno de la provincia, les dice ¿qué hay que hacer? Yo respondería que todos los jueces renuncien y que toda la policía renuncie, porque son todos corruptos. ¿Saben lo que ustedes están diciendo, muchachos? Yo lo entiendo perfectamente porque opino como ustedes, pero ¿nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? La corrupción que tenemos. Dijimos la corrupción que estaba en el gobierno, pero ahora estamos hablando de la corrupción. ¿Para qué tenemos la justicia? ¿Para qué tenemos la policía? Chicos, no sé si ustedes lo pueden explicar porque realmente es preocupante para nuestra Argentina. Ustedes cuando hablan de los niñitos, esos niñitos son el resultado de que el señor Menem levantó los ferrocarriles y la gente de los pueblos se tuvo que amontonar en la ciudad. Tenemos historia, pero tanta corrupción como ustedes dicen. Yo tengo algún temor, pero con ustedes hoy no sé si duermo. ¿La otra? No, yo quería preguntar a la mesa si piensan que realmente, a veces soy claro en lo que les quiero transmitir, que realmente de fondo los gobiernos, no solamente la Argentina, les interesa eliminar la droga. Y les digo, tengo el sustento para contestar eso. O sea, lo digo, yo soy médico. Desde ya, una de las cosas, y mi generación, porque creo que la mayoría de los que están acá, les pasó que hemos fumado. Cuando yo estudiaba, nos decían que la nicotina era simplemente una droga de adicción psicológica, o sea, después del asado, en una reunión con amigos o en el boliche. Después nos dimos cuenta que no, que había adicción física, y que esa adicción física era tanto más potente que muchas de las drogas de adicción que se mencionan. Sin embargo, yo sé que no desapareció el tabaco, pero está más que controlado. Yo no veo gente que salga acá, o en los cines, en los intervalos, a fumar como Zabaca. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿realmente les interesa a los gobiernos? Y me preocupa fundamentalmente lo que comentaba el profesor Santoro, porque creo que la base, el fondo del problema, no pasa por, como dijeron, aumentar la cantidad de policías, o seguir los consejos que nos pueda dar Balsa, o aumentar la cantidad de militares, etcétera, etcétera. Lo más grave pasa por la educación. A mí como médico no se me hubiese ocurrido nunca, ni se me sigue ocurriendo pensar en la posibilidad, aunque indique el fentanilo, de consumirlo. Pues estoy educado. Entonces, al respecto, considero la pregunta dividida en dos. La segunda parte, como reflexión y pregunta, es: ¿no será la educación, como decía el señor acá, qué podemos hacer? ¿No será insistir en la educación? Porque al profesor le dijeron: si la marihuana no pasa nada, profesor, y eso es gravísimo. Porque a nivel universitario estamos diciendo no pasa nada. ¿No responde? No, primero, yo no creo que todos los políticos, todos los jueces, todos los fiscales, todos los policías sean corruptos. Hay excepciones. Bueno, acá tenemos a la fiscal Goyeneche, que ha sido suspendida por investigar la corrupción en Entre Ríos, destituida por
y así hay otros ejemplos que no vienen el caso ahora. Pero lo que importa es el compromiso que tienen ustedes, por ejemplo acá, que se refleje a nivel de la sociedad, porque está comprobado que la gran parte de la población, cuando la economía funciona bien, lo demás, el tema de la corrupción pasa al narcotráfico, cuarto, quinto tema, a menos que le metan un balazo al supermercado del suelo de Messi. Entonces y después hay una cuestión que yo no soy macrista, pero que aprendí, porque en Argentina las causas por corrupción tienen un promedio de duración de 16 años. La causa de corrupción en Argentina, el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, todavía está en la Corte Suprema. Menem estaba condenado a 7 años y medio de prisión, se murió antes de que la Corte dijera si la condena estaba firme o no estaba firme. Durante el gobierno de Macri, lo que se hizo, se puso, María Eugenia Tenerico está acá, la Unidad de Información Financiera colaboraba con los jueces, la FIP colaboraba con los jueces. Entonces, eso, porque el narcotráfico, como decía antes Germán, no es solamente un narco que tiene una 9 milímetros y que mata a los otros, son abogados, ahora sabemos que también tienen expertos en temas digitales y demás. Entonces, eso se destruyó durante el gobierno de Alberto Fernández, porque acá hay abogados, levanten la mano que son abogados. Bueno, mi hija también es abogada y lo demás. Pero un juez, ¿qué es? Un juez es un abogado con más abogados. Entonces, cuando viene un balance de una empresa, cuando vienen estos temas porque el problema ahora son las drogas químicas, que la ruta de la famosa Argentina, que era la ruta de paso de la cocaína boliviana a Europa, era al revés. Holanda es el mayor productor de pastillas que consumen nuestros adolescentes. Entonces, por eso digo, no todos son corruptos. Lo que hay que hacer es juntar inteligencia, pensar los temas, ¿no? No solamente enfrentarlos a balazos y demás. No sé ustedes quieren agregar. Y hay de todo, o sea, está claro de que, y esto es más que nada una respuesta al señor, hay buenos policías, como hay buenos funcionarios, como hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos abogados, hay de todo. El tema es como dice son buenos de Carlos. Como dice Santoro, detectar a esa gente, respaldar a esa gente, ayudar a esa gente, colaborar con esa gente y ver cómo se va desplazando todos los que no trabajan como corresponde. No hay tanta vuelta. Sí, Y después hay otro que hace la plancha, ¿no? Tres últimas preguntas y pasar un cuarto intermedio para compartir un café. Carlitos, no recibí respuesta. Mira, brevemente, hace poco tiempo yo publiqué una encuesta, un estudio que hicieron unos colegas uruguayos. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar el consumo de marihuana. Y lo interesante de esta encuesta y lo sorprendente es que el mayor consenso que sigue existiendo a la legalización de la marihuana está en las capas más educadas. Y es la que tiene mayor consumo de marihuana. Yo no sé si es la educación solamente. Claro, hay buena y mala, ¿no? Si le dicen que la marihuana no te hace nada y que simplemente es distractivo, y ese es lo políticamente correcto en este momento en la juventud. Eso es lo que le llegue y lo que responde. Nadie lo claro, pero mira, esa encuesta también decía que la mayoría de los uruguayos consideraba que la legalización de la marihuana no había contribuido a eliminar el crimen organizado, sino que todo lo contrario, había crecido. Y eso es lo que pasa hoy en Montevideo. Montevideo tiene niveles de violencia similares a los que tenía Rosario. Por eso digo, es bastante complejo y no hay, me parece a mí, tampoco una receta. Voy a decir, bueno, legalizar la venta de marihuana y eliminás el crimen organizado. Si no lo haces bien, generás el efecto contrario. Sí,
sociedad le ponga el ojo al corrupto, al que cometió algún acto de disciplina. Hoy es más que hasta la justicia. Soy abogado y conozco de parte de lo que es la persecución judicial, por un lado, persecución entre comillas, ¿no? Obviamente la correcta, y la persecución del ojo del ciudadano, que es quien hoy puede elegir o quien hoy te critica públicamente. Entonces, en base a lo que empezó la discusión, que hay pocos medios como para poder difundir el periodismo de investigación, que es lo que están haciendo ustedes y lo que están entendiendo ustedes. ¿Cómo podríamos solucionar, y teniendo en cuenta la publicidad de los actos, ¿no? ¿Cómo podría hacerse más masivo estas investigaciones? Que quizás no todos tienen la posibilidad de haber llegado, no todos tienen la posibilidad de ser fértil. Un tipo que está senador, 1000 años, que está corrupto y que por el sistema legal, el sistema de Santa Fe, ni siquiera se lo pudo investigar. Los senadores, si no tienen el desaforo, no se lo puede empezar a investigar. Entonces eso poca gente lo sabe, quizás algunos más especializados, gente que sigue los temas, pero si no, la sociedad que después tiene que votar, más allá de la plata que pongan en cada elección, tenga esta noticia, le llegue esta noticia para de a poquito ir cortando ese circuito de corrupción, o aquellos que son malos, vamos a poner entre comillas, puedan dejar de estar participando en la sociedad. Yo creo que nosotros lo hacemos, o sea, nosotros tres estamos todo el tiempo, digamos, conectados, enfocados. El tema es, bueno, que es también una preocupación que tenemos nosotros, Daniel Bada, el tema que pasa con las nuevas generaciones, de periodistas. Pero además la cuestión nos excede a nosotros, ¿eh? O sea, nosotros podemos exponer, contar, depende de la sociedad civil, depende de cómo actúe cada uno en su lugar, el empresario, el criminalista, el funcionario, el fiscal, el juez. Pero nosotros tratamos todo el tiempo, digamos, de estar informando de todas estas situaciones. Todo el tiempo y hace más de 3 décadas, digamos, ¿no? 4 décadas en todo, digamos. Mira, yo he sido juez de la provincia penal. Yo comparto totalmente, primero, la tremenda crisis institucional que nosotros tenemos, de la opción política, moral, social. Entonces, me parece que lo que es exacto, lo que se pierde la capacidad de inteligencia. Yo creo que el gran problema, uno de los temas básicos y fundamental, es la no independencia del Poder Judicial. Yo creo que nosotros tenemos un Poder Judicial que está al servicio, no sé si al servicio, pero en consonancia con el Poder Político. Hay autolimitaciones cuando hay que investigar a Poder. Entonces me parece que yo he sido buena, no tenía el tema del narcotráfico, tampoco tenía el tema de manejar el narcomenudeo, que también hay problemas. Mi gran problema es esa matriz de corrupción. Si habría un Poder Judicial que investigue y que sancione a su debido tiempo, porque ¿de qué vale simular una investigación a grandes delitos cometidos por delincuentes o por poderosos? Simular investigar, pasan 3, 4, 5, 6 años. ¿Qué pasa con la Cámara de Casación Penal que no decide la condena de Cristina? Entonces, la justicia es un tema central. Y yo que hizo la autocrítica, yo me he considerado liberal, totalmente independiente, absolutamente independiente, en mis 20 años de juez. Entonces, me parece que mientras no tengamos, porque claro, ¿por qué no hay inteligencia? Yo le llamaría, ¿por qué se perdió la capacidad de investigación? ¿Por qué no investigan con temor? Porque se autolimitan. Yo recuerdo, para terminar, cuando estudiaba Derecho en la facultad del diputado Lucianito Molina, que daba sociología hace muchos años. ¿Sabe lo que decía? Ese también dije, miren alumnos, acuérdense mi palabra. Yo la recuerdo muchísimos años. El derecho penal, el derecho civil es el derecho para los ricos y el derecho penal para los pobres de soberanía.
fácil investigar un robo a mano armada, una entrada. Pero los delitos de los poderosos, sea del poder político, del poder económico, la justicia terminan siendo consecuentes porque los del país. Creo que eso es un tema central. Y por eso, de ahí para abajo, están los jugadores intermedios. A veces es más peligroso que debatir la corte y quemar la corte, ¿no? Porque la Cámara Revisora es interesante. Yo digo, he planteado eso porque lo he vivido y porque he luchado contra las propias estructuras. Entonces, mientras no cambie y no tengamos un poder judicial realmente independiente, vamos a seguir. Bueno, vos hiciste la pregunta y te la contestaste. Y se habrán metido presos tu vida. La IES que leo y no se conozco porque me interesa. Pero plantea la porque decir que no todos los jueces y no todos los policías son corruptos, sino que hay excepciones. Diría que invertiste la ecuación. Y ahora quiero dar un dato sobre policías. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hay 8 veces más policías por cada 1000 habitantes que en la ciudad de Tokio. Y una pregunta para los santafesinos. Los que lo conocen a Julián, ¿pueden decir que como ministro de Seguridad tenía la misma política que tiene hoy como gobernador sobre el tema? Me parece que el contexto era diferente también. Una cosa es ser ministro de Seguridad y otra cosa es gobernador. Hoy yo creo que ya no hay espacio político, digamos, para que haya otro fracaso en materia de seguridad. Y me parece que en eso lo tienen claro, ya lo desde la campaña electoral, que llega a la gobernación en gran parte por eso, porque la gente confió en la figura de ese perfil político. Pero me parece que ahí está el mayor desafío que tiene, que es si vos das una solución en materia de seguridad, después podés avanzar con otras cosas. Hoy es un gobierno muy activo que está abriendo frentes de batalla en varios sectores. El judicial es uno, pero bueno, hay que ver cómo funciona, va poco, transitamos poco, pero vamos a ver cómo termina por lo menos. La última, después siguen hablando, compartimos un café y hablan directamente con él, la última. ¿No? Sí, Nada, no, yo como ahí habló de Uruguay, de la legalización de la droga también, me parece que es un tema importante, digamos, que no está 100%. Me animo a dar una opinión en ese sentido porque obviamente es empleado, ¿no? No se sabe bien cómo lo no. Solamente los ejemplos del alcohol en Estados Unidos, cuando realmente estaba prohibido, los muertos que había, al legalizarlo, eso no todos fueron borrachos en ese sentido, ¿no? A mí me parece que la droga, que no está pasando ahora, como usted decía, Rosario, porque bueno, la verdad que es una tarea muy buena, que hizo antes de escuchar también, seguro, y ahora también están. Quizás sea eso, a mí me sorprende también, porque si no yo no tuviera declarado a pensar que era vencido, como lo he dicho, que me parece que la mafia, llamada así, que actúa en otro lado y que está acá, digamos, y el dinero que produce la prohibición de la droga es mucho más dañino porque hay muchos más muertos, hubo muchos más muertos, que la legalización, que hay muchas drogas que en general había que verlos, no son tan dañinas. Tampoco me parece a mí que no está esa discusión, que es malo decirlo, pero no porque usted lo puso en la mesa, pero a mí me parece trascendente, porque yo considero una
mafia encuentra un dinero, la cosa se corrompe totalmente, los padres no vienen, los chicos tienen ese trabajo en lugar de que se compran un auto al día siguiente. Sí, Carlos, pero el tema para mí, que es lo que yo planteaba con el caso Uruguay, y hoy no hay una experiencia en el mundo que garantice un éxito. Canadá, digamos, es una experiencia. En Portugal, que después de la pandemia se complicó, crecieron los niveles de consumo de cocaína a niveles muy grandes. Pero lo que sí es que vos con el tema de la legalización, vos te metés en una economía criminal. O sea, tenés que pensar que el tipo que está vendiendo droga posiblemente después vaya a hacer otra cosa ilegal. El tema es si es peor o no que la venta de drogas, si genera más violencia, y cómo el Estado regula de alguna manera eso. No es solo la venta de drogas, es una economía criminal. Bueno, pasamos un cuarto intermedio, compartimos un café.